Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y estamos trabajando con Power BI Desktop. Esta vez vamos a hablar del lenguaje DAX y obviamente vamos a realizar algunos cálculos para ejemplificar algunas de sus muchas funciones. DAX es un lenguaje semántico de análisis de datos que pues nos permite de manera intuitiva y amigable generar cálculos, muy similar a cómo trabaja Excel. Para esta demostración vamos a utilizar la base de datos Norwin, que es un sistema de facturación, pero a Norwin le hemos creado un campo adicional. A la tabla Order Details hemos creado el campo costo y sobre el campo Unit Price hemos hecho un descuento para que este se cargue como costo. Hecho esto, pues vamos a conectarnos a nuestra base de datos Norwin. En este caso vamos a utilizar desde la ventana inicial, vamos a hacer clic en Get Data y aquí vamos a elegir SQL Server Database. Vamos a elegir nuestro servidor local, la base de datos Norwin, y nos vamos a conectar. En este caso, como ya nos habíamos conectado con anterioridad, ya no me da el aviso con qué usuario y contraseña me voy a loguear, sino valido ya mi autenticación. En este caso voy a utilizar la tabla Categories, Customers, Employees, Order Details, Order, Product, Suppliers. Para nuestro ejemplo voy a hacer clic en Edit antes de cargar los datos y aquí en Edit, en Order Details, voy a eliminar la columna de descuento que de momento no la quiero. Listo, voy a cerrar y aplicar para que se carguen mis datos. Una vez cargados nuestros datos, pues vamos directamente a la parte de análisis con DAX. Vamos a ir en específico a Order Details, pero no en la parte de reportes, sino en la parte de datos. Aquí en la parte de datos vamos a Order Details y en este caso pues tenemos Unit Price, que es el precio al que se vendió el producto, la cantidad, y hemos creado esta columna de costo. De tal manera que para calcular la venta fila por fila tendríamos que multiplicar Unit Price por Quantity, y para calcular el costo pues deberíamos de calcular Cost por Quantity. Tengamos en cuenta que para realizar cálculos en DAX tenemos dos tipos de cálculos: cálculos a nivel de tabla, a nivel de agregado, que son los measures, y cálculos a nivel de fila por fila o cálculo de columna. En este caso, para ir calculando, valga la redundancia, fila por fila, tendríamos que elegir cálculo de columna. Y vamos a decir que nuestra venta debería de ser entonces Unit Price por Quantity. Listo, en este caso es una fórmula simple, sencilla, al estilo de los cálculos de Excel. Vamos a crear dos cálculos más a nivel de columna. El siguiente en este caso es el costo, que debería de ser entonces Cost por Quantity. Y si tenemos el costo y a cuánto lo vendimos, podemos crear un cálculo más que debería de ser la ganancia. Ganancia debería de ser entonces la venta menos el costo. Ahora, en los negocios es usual que lo que determinemos como métrica es el margen de ganancia. Este margen de ganancia normalmente es la ganancia dividido la venta, pero a nivel de totales, es decir, a nivel de tabla.
Así que para hacer la comparación vamos a hacerlo de las dos maneras, a nivel de cálculo de columna y a nivel de cálculo de tabla. Por supuesto, a nivel de cálculo de columna vamos a probar que no es la manera correcta o idónea de hacerlo. Así que vamos a decir new column. Aquí vamos a decir margen ganancia fila y vamos a decir entonces que es la ganancia dividido la venta. Esto podemos ir a Modeling y aplicarle formato de porcentaje. Y este cálculo vamos a probar en nuestro reporte que no es del todo correcto. Así que vamos a crear nuestro primer cálculo a nivel de tabla o a nivel de agregado. Vamos a elegir New Measure. Y aquí a nivel de agregado vamos a decir margen ganancia, este sí es el bueno, margen ganancia agregado le vamos a poner, donde vamos a decir que la suma de las ganancias sea dividido la suma de las ventas. Atención a lo siguiente aquí. Algo importante es que en este caso estamos creando una división. Obviamente, por regla matemática, cuando el divisor es 0, la división da un error. La matemática todavía no sabe si tengo 20 peras y las divido dentro de nadie, qué se hacen las peras. Eso todavía no se sabe. De tal manera que si el divisor estuviese en 0, esta división pudiera dar un error. En DAX, para evitar este error, existe la función divide. Esta función divide, le indico el valor que quiero dividir, luego el valor dentro de quien lo quiero dividir. Aquí se me escapa el zoom. Y luego, si la división produce un error, podemos agregar un elemento más como valor alternativo. Es decir, que si la división no se realiza correctamente, devolverá este valor, 0. Listo, vamos a cerrar paréntesis, vamos a dar Enter y tenemos nuestro cálculo a nivel de tabla. Nuestro measure en este caso no se muestra en la cuadrícula, sino queda puesto como un botón en mi lista de campos. Vamos ahora a nuestro reporte y en nuestro reporte vamos a pedirle una tabla y en la tabla vamos a agregar, por ejemplo, category name, vamos a agregar, por ejemplo, venta, costo, ganancia. Para que esto se pueda ver un poco mejor, voy a venir al formato de la tabla y en values voy a ampliar un poco estos valores, ampliándoles el tipo de letra. Entonces tenemos venta, costo, ganancia y en este caso vamos a agregar primero margen ganancia fila, que es el campo que vamos a ver en este caso que no es del todo idóneo, y luego vamos a agregar margen ganancia, este calculado a nivel de agregado, el último que hicimos. Este no me lo aplica con formato, así que vamos a tener que venir aquí a Modeling, vamos a darle clic en ganancia agregado y aplicarle formato de porcentaje. Listo. Aquí podemos apreciar cómo el margen de ganancia a nivel de agregado tiene lógica, 8%, 8.41%, mientras que a nivel de fila pues dispara un número demasiado grande. Por eso es que este cálculo pues aquí no es funcional, así que lo vamos a retirar. Y ahí está, venta, costo. Obviamente podemos hacer la operación matemática para ver que en este caso la resta de la venta menos el costo me está dando la ganancia y esto me está dando un margen de ganancia. Ahora,
La operación de ganancia también la podemos calcular a nivel de agregado, a nivel de tabla, es decir, con un measure. Para esto vamos a ir a nuestra hoja de datos y vamos a decirle new measure. Y en este caso vamos a decir nuevamente que la ganancia pues es la resta de la venta menos el costo, pero a nivel de totales. Vamos a decir ganancia agregado para diferenciarla. Y en este caso debería decir que quiero el total, la sumatoria de la venta menos el costo. Y aquí ocurre algo interesante. Con DAX yo no puedo, dentro de la instrucción sum, hacer una operación aritmética. En este caso, por eso es que él no me despliega opciones. Para esto yo necesito utilizar SumX. SumX sí me va a dejar construir una expresión aritmética y sumarizarla. Con SumX lo primero que debo de hacer es indicarle el conjunto de datos que voy a tomar, que en este caso los voy a tomar de order details, y ahora sí le puedo decir, mire, reste venta menos costo. Y listo, cierro paréntesis. Aquí esto va a funcionar perfecto. Vamos a darle enter. Y ahora para compararlo, recuérdense que estamos creando otra vez la columna ganancia, solo que en este caso a nivel de operación de agregado. Vamos a decir ganancia agregado. Y vamos a ver que en este caso, si es funcional, si me arroja el mismo resultado. Tengamos en cuenta que lo estamos presentando en formato de tabla para poder analizar los datos, pero pues en realidad lo que nosotros buscamos es construir un reporte. Entonces esto pues lo podemos presentar luego, por ejemplo, en un gráfico de barras. Y aquí estamos comparando la venta contra el costo. Creemos otra tabla. Vamos a crear aquí una nueva hoja donde vamos a crear una nueva tabla para hacer otro tipo de análisis y que esto nos lleve a hablar de otra función que se puede utilizar en DAX. En este caso voy a tomar de orders, voy a tomar order date. Veamos en este caso que lo quiero poner como tipo tabla. Inmediatamente él me despliega esto en formato en columnas dividido en año, trimestre, mes y día. Vamos a regresar a nuestros campos. Yo aquí podría dejar en este caso, por ejemplo, solo year y month. Y podría entonces arrastrar de order details, por ejemplo, venta. Aquí tenemos entonces las ventas. Ahora, supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros necesitamos, aquí tenemos 1998, enero, febrero, marzo. Supongamos que necesitamos un acumulado por año de las ventas. En este caso entonces, si esto fuera un acumulado, o en inglés un run totals, febrero debería de incluir ya el valor de enero y marzo debería de incluir a enero y febrero. Para calcular totales acumulados tenemos una función especial en DAX, así que vamos a ir a nuestra hoja de datos, vamos a decirle new measure y en este caso vamos a ponerle acumulado año. Y para esto vamos a utilizar la función total y tenemos total mtd, que en este caso es para el cálculo acumulado por mes, el total qtd, que es acumulado por quarter o trimestre,
y el total YD, que es acumulado por año, que es el que vamos a utilizar nosotros en este momento. Una vez le digo que va a ser un total acumulado, le tengo que indicar qué campo es el que quiero que opere. En este caso le voy a decir que quiero la sumatoria de order details venta. Y ahora atención, le tengo que indicar el campo de fecha que me va a permitir generar esos acumulados, esas categorías por fecha. Ese campo lo tomo de orders. Orders, y de order necesito order date, y voy a tomar el date, punto date. Listo, cerramos paréntesis y damos un enter. Aquí en este caso tenemos un total acumulado por año. Vamos a probar su funcionamiento. Para eso vamos a ir a reporte, y en reporte a nuestra tabla le vamos a agregar acumulado año. Y veamos entonces cómo ahora pues él está acumulando. Cuando termina 1998 debería de empezar nuevamente un acumulado, pero por el 97. En este caso el orden está descendente. Puedo hacer clic sobre la columna para que el orden se ponga ascendente desde 1996, termina 96, termina su acumulado y viene 1997. Ahora, también en DAX contamos con funciones de relación. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a los datos que hemos obtenido que están relacionados, nosotros podríamos, por ejemplo, en Customers, en la tabla Customers, podríamos colocar el total de venta por cliente. Tengamos en cuenta que en este caso, para obtener la venta del cliente, tendría que conectar orders, y luego de orders, order details, que es al final quien tiene el detalle de lo pedido. Para simplificarlo, yo puedo en Customers crear una relación donde le diga que me sume la venta del cliente. Atención a que previamente en order details yo he calculado una columna venta. Esta columna venta la voy a utilizar para que despliegue a nivel de cliente, pues eso, la venta en la tabla cliente. Así que para eso vamos a ir a Customers, y en Customers vamos a crear un measure, y en este caso vamos a decir venta individual cliente, por ejemplo. Y para esto vamos a utilizar una función especial de DAX que es Related Table. Primero necesitamos hacer un sum x, que ya dijimos que sum x me permite sumarizar una expresión o un cálculo matemático dentro del paréntesis. Luego voy a decir que lo que quiero es Related Table, relacionar de la tabla Order Details, punto y coma, y necesito de esta misma Order Details, necesito la columna venta, que es la que quiero sumarizar. Listo, presionamos paréntesis y un enter, y tenemos nuestro cálculo. Ahora lo vamos a visualizar. Vamos a nuestro reporte, vamos a crear una nueva tabla. En este caso vamos a decirle que queremos el company name, y ahora tenemos aquí mismo en la tabla Customers venta individual, así que si lo activamos vamos a tener la venta individual por cliente. Vamos a ampliar esto un momento solo para que se pueda visualizar en pantalla. Tenemos entonces la venta individual por cliente. Obviamente esto lo podríamos pedir en un gráfico de pie, por ejemplo, y ver quiénes son nuestros mejores clientes, que aunque pues es una cantidad grande de clientes, se puede ver claramente como en este caso Save a Lot Markets es de mis mejores clientes, igual que Ernest Handel.
De pronto, viendo esto, se me ocurre que podríamos categorizar a nuestros clientes colocándole una función lógica, una condición. Vamos a regresar aquí a tabla, vamos a crear un nuevo measure, e igual que existe en Excel la función if, pues también podemos utilizar la función if aquí en DAX. Tipo cliente, por ejemplo, y aquí podríamos decir con un if, ahora que ya tenemos el cálculo de ventas cliente individual, pues voy a decir así: ventas cliente individual, si es mayor a 100.000, entonces vamos a decir que es excelente cliente. Y si no, vamos a decir que es un cliente normal. Listo, cerramos paréntesis, vamos a dar un enter. Y ahora podríamos regresar a nuestro reporte y agregar la columna de tipo cliente. Y en este caso solo los clientes con ventas arriba de 100.000 aparecerán como cliente excelente. Bien, para estos ejemplos, más que crear gráficos, que ya lo haremos en su momento, hemos querido ejemplificar algunas funciones de DAX importantes.